Bienvenido. En este video vamos a abordar un tema que es central, básico en el psicoanálisis. Sin embargo, lo vamos a revisar porque te puede ser muy útil para que expliques algunos rasgos de tu carácter. Saber este mecanismo, conocer cómo funciona, puede resultarte muy útil para conocerte a ti mismo, para explicar tus relaciones, incluso para poder mejorar tus relaciones, sobre todo de pareja, pero también tus relaciones filiales, es decir, hacia arriba con tus padres, y si tú ya tienes hijos, eres papá, hacia abajo también con tus descendientes, con tus hijos. Este concepto de Edipo y Electra está tomado de dos tragedias griegas. Una es Edipo Rey y la otra es Electra. No es la finalidad de este video, meternos en esta cuestión histórica, pero sí en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que te adentres, para que conozcas cuál es la historia de estas tragedias y así puedas comprender mejor este mecanismo. Pero como no quiero que este video se haga eterno, vámonos ya a entrar en materia. Cuando hablamos de complejo de Edipo nos referimos a los niños. Cuando hablamos de complejo de Electra nos estamos refiriendo a las niñas. Todos atravesamos por este mecanismo más o menos por ahí entre los 4 o 7 años, más o menos es la edad en la que se presenta. Entre los 4 y los 7 años todos nos enfrentamos a este proceso. En la mayoría de los casos lo resolvemos de una manera adecuada. Sí hay casos donde esto no se resuelve de la mejor manera o incluso ni siquiera se resuelve, pero no es la finalidad de este video abordar estos casos, simplemente explicar el mecanismo. Entonces, ya que sabemos en qué rango de edad se presenta, vamos a explicar qué es esto. En el caso del complejo de Electra, para las niñas, en esta etapa lo que va a ocurrir es que va a existir un enamoramiento hacia el padre. Y no me malentienda, no estoy hablando de algo malsano. Simplemente que para este momento, el padre para la niña es lo mejor. Para ella es el hombre más inteligente, el más fuerte, el más bueno, el más sabio. En este momento para la niña el padre es todo lo mejor. Por lo tanto, va a introyectar estos rasgos positivos del padre. Los va a introyectar en su personalidad. Y estos van a ser muy, pero muy importantes porque en cierto modo estos rasgos van a determinar a futuro cómo la niña se va a relacionar con el sexo opuesto, cómo van a ser sus relaciones a futuro. Estos rasgos que le gustan de su papá son aquellos que va a tender a buscar en el futuro en sus relaciones. De repente, es que mi papá era trabajador, es que mi papá siempre era muy puntual, es que mi papá era muy responsable, pues la tendencia es a buscar justo estos rasgos. Pero hay una trampa. Y la trampa es que también la niña introyecta estos rasgos negativos de papá, los que no le gustan, que le chocan, que le lastiman. Y también va a tener la tendencia a buscar estos rasgos en el futuro en sus relaciones. O sea, por ejemplo, a la niña no le gustaba que su papá bebiera. Obviamente como niña no tenía el control sobre esta conducta de su padre. Y entonces es muy probable, no estoy asegurando, digo que es muy probable que en el futuro busque relaciones donde su pareja también beba. Y eso se debe a que ahora ya no es una niña, es un adulto. Ahora sí tiene el control. Y aquello que ella hubiera querido hacer, conseguir, lograr con su padre, ahora es lo que va a buscar lograr, conseguir con su pareja. Y eso te explica por qué muchas mujeres que son hijas de padres alcohólicos tienden a buscarse parejas que también sean alcohólicos, porque hay niñas que son hijas de padres golpeadores y ellas tienen esa tendencia a buscar parejas que sean golpeadores. Se debe a este mecanismo. Pero vamos a proseguir. En esta etapa donde la niña tiene este acercamiento hacia su padre, se da cuenta de algo. Y es que resulta que papá está ocupado, porque papá ya tiene pareja. Y entonces la niña en este momento va a ver a la madre como un rival. Porque resulta que yo quiero a mi papá, pero mi papá ya está ocupado, ya tiene con quién estar. También me ha tocado ver casos donde esto es extremo, en donde las niñas llegan a ser tremendamente posesivas con el padre y que sí, ¿no? Le dicen a la mamá, no, tú quítate, tú allá, papi mío, es mi papá.
Efectivamente, estos ya son casos extremos, pero ejemplifican esto que estoy tratando de decirte. Se ve a la madre como un rival, pero aquí la niña aplica este dicho de si no puedes contra ella, únetele. Y entonces lo que la niña va a hacer es empezar a fijarse de nueva cuenta en estos rasgos positivos, fuertes, buenos de mamá. Y es esta etapa donde las niñas, pues ya sabes, empiezan a querer vestir como mamá y se ponen su ropa y sus zapatos y van y le agarran el maquillaje y se quieren maquillar como mamá. Porque la lógica es, bueno, si mi papá está con ella, es por algo. Y entonces, como yo quiero a mi papá, pues entonces voy a tomar estas cosas buenas de ella para que mi papá también me quiera a mí, para que también me preste atención, para que también yo cuente para él. Y se introyectan esas cosas positivas. El que mi mamá era una mujer trabajadora, comprensiva, etcétera. Pero de nueva cuenta aparece también este truquillo, y es que también vamos a introyectar las cosas negativas, aquellas cosas que no gustan de mamá, que desagradan, que chocan. Me atrevo a decir que a buena parte de las mujeres hay una frase que ya de adultas les molesta mucho, y es cuando les dicen, híjoles, pero si eres igualita a tu mamá, hablas como tu mamá, pero si lo haces como tu mamá. Esta es una frase que a las mujeres en general les molesta mucho, pero que denota que este mecanismo ya ocurrió, porque estos rasgos negativos ya los introyectó la niña. Por esto mismo, sí es muy importante que ya como adultos empecemos a identificar a ver qué cosas me gustan de mi papá, qué cosas son las que yo considero que son sus virtudes, sus puntos fuertes, pero también checar cuáles son las cosas que a mí me desagradan, que me chocan, que hubiera querido cambiar. Y así como lo hice con papá, hacerlo con mamá. ¿Qué cosas son las que yo considero bonitas, agradables, virtuosas de mi madre? Porque si yo soy mujer, muy probablemente yo también tenga estos rasgos, también tenga estos rasgos virtuosos, buenos, positivos. Pero también analizar qué cosas no me gustan, me desagradan, me chocan de mi mamá. Porque lo más probable es que, aunque yo lo niegue, también los tenga y también haga esas cosas. Ahora, también es importante cuestionarnos esto, porque si yo me pregunto, a ver, ¿qué rasgos son los que me agradaron de mi papá y de mi mamá? Porque es muy probable que mi pareja o las parejas que yo tiendo a buscar tengan estos rasgos, tanto positivos como negativos. Y esto me lleva a otra cuestión. Generalmente aquí podemos decir que se va haciendo una cadenita. Voy a tomar de nueva cuenta el ejemplo de beber. Resulta que el abuelo tomaba. Y por este mecanismo, más otros más, su hijo va a tomar también. Y por este mecanismo y otros, resulta que entonces el nieto también va a tomar. Y lo puedes ver que de este modo se va haciendo una cadenita. Y se van creando pautas y patrones de comportamiento, de los cuales con toda honestidad es muy difícil escapar. Abstraernos de esto es muy difícil. Y si tú identificas que hay cosas que no son tan positivas, que te están lastimando, como siempre la recomendación es mejor recibir asesoría terapéutica. Pero voy a proseguir. En este caso, este mecanismo de aquí nos explica, una, ¿por qué nosotros actuamos de cierto modo? ¿Y por qué tendemos a relacionarnos con personas que tienen ciertas características? Es muy común escuchar esta frase, por ejemplo, de las mujeres. Es que todos los hombres son iguales. Donde cabe la réplica, no. Todos los hombres no son iguales. Los hombres con los que tú te relacionas son iguales, y es por algo. No hace mucho alguien me comentaba, un varón, un hombre, y me decía, es que pues yo he estado en varias partes del país, y me refiero a México, yo estoy grabando estos videos desde México. Y decía, he estado en el norte del país, en el centro, en el sur, y en cada una de estas zonas he tenido una relación. Y he llegado a la conclusión de que en todos lados las mujeres son iguales.
De nueva cuenta le volví a replicar esto. Y yo le decía, no, más bien tú me estás dando la razón respecto al complejo de Edipo. Porque vayas a donde vayas, lo que va a ocurrir es que tú te vas a enganchar con estas mujeres que cumplan con este esquemita. Vayas a donde vayas. No es que todas las mujeres sean iguales. Lo que ocurre es que tú te estás enganchando con un tipo de mujer, con un rasgo de personalidad. Siempre estás buscando de manera inconsciente estos rasgos. Esto ocurre con las mujeres, es más o menos lo mismo. En el caso de los hombres, me voy a regresar un poquito entonces ahora para explicar esto mismo, pero ahora en el caso de los hombres. Cuando es este fenómeno con las mujeres le llamamos complejo de Electra. Cuando es con los niños, entonces le vamos a llamar complejo de Edipo. Aunque la realidad es que en muchos casos ya se utiliza el mismo nombre, el mismo apelativo Edipo, tanto para hombre como para mujer. Ok. De nueva cuenta, resulta ser que el niño, igual como comentaba, entre los 4 o 7 años más o menos, ahora lo que va a ocurrir es que va a tener este enamoramiento hacia la madre. Y de nueva cuenta, ¿no? Aquí lo que va a ocurrir es que mamá es la mujer más bonita de todo el mundo, la más buena, es la mujer más agradable, la más sabia, etc. Y entonces el niño va a introyectar estas características bonitas, agradables, positivas de mamá. Y en cierto modo esto va a ser muy importante porque ya al igual que con la niña, lo que va a ocurrir es que esto va a determinar mucho las relaciones en el futuro. Porque esto es lo que el niño va a tender a buscar en el futuro. Esas cosas que me gustaron, que me agradaron, que admiré de mi madre, muy probablemente sean las mismas que yo busque en mis parejas en el futuro, que tengan estos rasgos. Pero como ya lo estaba yo explicando, ocurre que no solo introyectamos estos rasgos positivos, sino también introyectamos los rasgos negativos. Eso que nos rechoca, eso que nos lastimó, que nos hirió, que nos hizo enojar, que quisiéramos cambiar de nuestra madre, también lo introyectamos. Y muy probablemente también en el futuro, esos mismos rasgos los busquemos en nuestra pareja. Por eso, insisto, es muy importante el poder observar, conocer a nuestros padres, porque ellos nos explican a nosotros mismos, nos empiezan a explicar cómo somos y nos empiezan a explicar también cómo nos relacionamos. Por eso es muy importante. De nueva cuenta, también en esta etapa lo que va a ocurrir es que el niño se va a dar cuenta de que, mira, resulta que mamá ya está ocupada, porque ya tiene pareja, ella está con papá. Y de nueva cuenta, el niño lo que va a hacer es aplicar esta cuestión de, si no puedes contra él, únetele. Y entonces el niño va a empezar a introyectar estos rasgos positivos, agradables, virtuosos del padre. El niño los va a introyectar en su propio carácter, porque mi papá es bueno, porque mi papá es responsable, porque mi papá es muy paciente, etc. Pero también de manera inconsciente vamos a tender a introyectar esos rasgos negativos dentro de nosotros, y sobre todo los rasgos que más nos causan conflicto, porque en cierto modo buscamos explicarlos y disculparlos, y por eso los introyectamos en nuestra personalidad. De hecho, hay una frase que resulta ser muy peligrosa. Y es muy peligrosa porque cuando la decimos, significa que ya nos identificamos con nuestros padres, que ya cometimos el mismo error y que ahora estamos disculpando por un lado a nuestros padres, pero por el otro también a nosotros. Y esta frase es, ahora entiendo a mi padre, ahora entiendo a mi madre. Cuando decimos esta frase, y no es una frase, ¿cómo decirlo?, que realmente esté expresando que llegamos a una experiencia de vida, sino que simplemente nos encontramos ante una disyuntiva y nos dimos cuenta que actuamos como nuestro padre, entonces lo que estamos haciendo es disculparlo. Y al disculparlo nos disculpamos nosotros también. Porque a veces cuestionar a nuestros padres implica el reconocer, aceptar que había otro modo de hacer las cosas, que nuestros padres pudieron haber hecho las cosas de otro modo y no las hicieron.
Entonces, por eso también muchas veces nosotros mismos hacemos exactamente lo mismo. Porque hacer algo distinto, ya por el simple hecho de hacer algo distinto a lo que hicieron nuestros padres, los estamos cuestionando. Y en nuestra manera de actuar le estamos diciendo a nuestros padres, ya ves, hay otro modo, se pudo haber hecho de otra manera. Se dice fácil, pero hacerlo es muy difícil. De hecho, es muy, muy, muy difícil que hagamos algo distinto. Casi siempre nosotros hacemos lo mismo que hacen nuestros padres. Y esto se explica porque nosotros hacemos lo que vemos, no lo que nos dicen. Así aprendemos viendo. Y entonces hacemos o tenemos una fuerte tendencia a hacer lo que vemos. Y hacemos lo que vemos que hacen nuestros padres. Y como no sabemos hacer otra cosa distinta porque es muy difícil, rara vez hacemos algo distinto. Bueno, retomando esto. Es esta etapa donde el niño, de nueva cuenta, ¿no? Se empieza a querer vestir como el papá y se quiere rasurar el bigote, se pone la corbata y se quiere ir a trabajar como él, ¿no? Justo porque está introyectando esta parte de papá. Por eso mismo, cuando crece el niño, va a tener esa tendencia a comportarse como papá. Es decir, si mi papá trataba bien a mi mamá, cuando yo crezca es muy probable que yo trate bien a las mujeres. Pero si mi papá era grosero y despectivo con mi mamá, pues lo más probable es que cuando yo crezca sea grosero y despectivo con las mujeres, porque eso es lo que aprendí, eso es lo que vi. Si mi papá toma, muy probablemente yo también sea tomador. Si mi mamá era una mujer fría, que no era nada cariñosa, muy probablemente me voy a buscar una pareja que sea fría y que no sea muy cariñosa, justo por este mecanismo. Sin embargo, también hay algo que ocurre y hay que decirlo. Es muy, 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 muy difícil, y esto siempre se los explico a mis clientes, mantener el equilibrio. Mira, esto que estoy intentando dibujar aquí es una pequeña balanza, para ejemplificar lo siguiente. Es muy difícil que nosotros nos mantengamos equilibrados. Casi siempre nos vamos hacia uno o hacia otro lado. Pero que nos mantengamos equilibrados es muy, muy, muy difícil. Lo que trato de decir es que o hacemos exactamente lo mismo que hicieron nuestros padres, siguiendo este esquema, o reaccionamos de manera consciente, y cuando reaccionamos de manera consciente hacemos absolutamente todo lo contrario, todo lo opuesto que hicieron nuestros padres. Y nota, es muy difícil que hagamos algo diferente. O hacemos lo mismo, o hacemos todo lo contrario, pero es muy difícil que hagamos algo diferente. De hecho, te comparto mi propia experiencia. Yo soy hijo de padres divorciados, y por este esquema sé que tengo la tendencia a divorciarme. Tan es así que mis hermanos ya se divorciaron. Yo me fui hasta el otro extremo. Yo dije, yo no me quiero divorciar. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que no me casaba. Y dijo no me casaba porque hasta apenas el año pasado contraje matrimonio. Pero yo me había negado esto porque yo decía, bueno, obviamente esto yo lo decía a manera inconsciente, ¿no? No me quiero divorciar. Para divorciarse primero hay que casarse, pues no me quiero divorciar, no me caso, no me divorcio. Obviamente esto de manera inconsciente. Evidentemente yo también tuve que hacer mucho trabajo personal, recibir asesoría terapéutica pues para hacer esto consciente y darme cuenta. Pero cuesta mucho trabajo, o sea, de verdad, yo te lo comparto, cuesta mucho trabajo. Entonces, por esto es muy importante que revises. A ver, ¿qué cosas me gustan de mi papá? Porque muy probablemente yo las tengo. ¿Qué cosas me chocan de mi papá? Porque probablemente también las tengo. Aunque yo diga que no, no es cierto. Yo no soy como mi papá. Yo no me parezco a mi papá. No, sí, también. Y créeme que yo también tuve que hacer mucho trabajo y descubrir en terapia y aceptarlo, que sí, efectivamente, tengo muchas cosas de mi papá. También hay que analizar a mamá. A ver, ¿qué me gusta de ella? Porque probablemente eso es lo que estoy buscando en mi pareja. Y también tengo que analizar a ver qué no me gusta de mi mamá, porque muy probablemente también son las mismas cosas que yo estaré buscando en mi pareja. Pero ahora vamos a verlo hacia abajo. Tengo que fijarme cómo me comporto yo, porque muy probablemente de ese modo se va a comportar mi hijo. Es decir, de repente yo he visto gente que regaña a los niños. ¿Por qué no saludas? Pero resulta que el papá no saluda, ¿no?
O me ha tocado ver que les diga, ¿no? No se dicen groserías, cabrón, güey. Oye, pues si tú dices groserías, el niño va a decir groserías, ¿no? Entonces, viéndolo hacia abajo, yo tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, porque muy probablemente eso es lo que le voy a legar a mi hijo. Y también analizar, a ver, ¿cómo es mi relación? ¿Trato bien a mi mujer? ¿Tengo una relación cordial de respeto, de comunicación? Porque de ser así, muy probablemente eso sea lo que mi hijo busque en el futuro. A ver, ¿soy grosero con mi esposa, con mi mujer? ¿Le tengo miedo al compromiso? ¿Soy irresponsable? Porque entonces, muy probablemente eso sea lo que mi hijo busque a futuro. Y también es importante porque bien dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer la historia de mi familia, no solo la de mis papás, qué ocurre con mis abuelos y más allá incluso, porque eso me va a empezar a explicar a mí. Entonces, como puedes ver, este mecanismo tan sencillo del complejo de Edipo y Electra puede resultarte tremendamente útil y poderoso. Te empieza a explicar a ti mismo, empiezas a conocer tu historia y eso te permite explicarte a ti. Pero también, cuando tú empiezas a revisar, puedes, por un lado, empezar a entender mejor a tus padres, porque los empiezas a explicar, a comprender, ya sabes por qué actúan de tal o cual manera, porque pues era su historia de vida. Y eso también te lleva a comprender que tu historia de vida también es diferente, no necesariamente tienes por qué actuar así o repetir esos patrones. Y también que estés consciente que es muy difícil mantener ese equilibrio, que o repetimos el patrón o reaccionamos y hacemos algo total y completamente opuesto, pero que hacer algo distinto va a ser muy difícil. Entonces, estar consciente de cómo funciona esto puede resultarte de mucha utilidad y mejorar bastante tus relaciones. Y tus relaciones, ya te lo decía, de pareja o filiales, hacia arriba con tus papás, porque los empiezas a entender, a explicar como personas, y hacia abajo con tus hijos, porque también te empiezas a dar cuenta de que mucho de lo que ellos hacen, muchas de sus maneras de actuar, son porque tú actúas de ese modo, porque tú haces que ellos se comporten de esa manera. De hecho, cuando trabajamos problemas de conducta con niños, hay una pregunta que se le hace a los padres, que es justo esta. A ver, tú como padre, ¿qué es lo que haces para que tu hijo se comporte de esa manera? Entonces, de nueva cuenta, yo te sugeriría, con mucha calmita, siéntate y analiza esto, ya sea como niño, ya sea como niña, o sea, me refiero con complejo de Edipo, complejo de Electra, que te des cuenta cuáles son los rasgos positivos que tú tomaste, cuáles son los rasgos negativos también que estás tomando, que seas completamente honesto para que de verdad puedas tomar cartas en el asunto. De verdad que yo espero que esta información te sea relevante y útil. De ser así, pues agradecerlo es fácil, simplemente indica que este video te ha gustado. Suscríbete al canal, visítanos regularmente y aprovecho para dejarte la invitación, puesto que todos los viernes realizamos con unos colegas unos conversatorios donde abordamos distintos temas. Hacemos una videoconferencia a través de Google Meet donde tú te puedes unir. No es necesario que participes, puedes tener la cámara apagada, el micrófono y asistir a la videoconferencia. Y después hacemos la transmisión en este mismo canal de ese conversatorio con la intención pues de hacerles llegar información que les resulte útil. Entonces, sin más por mi parte en este momento, me despido de ti deseando que la pases muy, pero muy chévere.